Buen día, mi nombre es Eileen Navarro y hoy les explicaré cómo realizar la práctica de laboratorio sobre circuitos de corriente continua, donde se evaluó cómo se comporta la corriente y el voltaje utilizando las leyes fundamentales de la electricidad. ¿Qué se hizo? El objetivo principal fue diseñar, representar y analizar de forma visual dos circuitos básicos de circuitos eléctricos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Se midieron los valores de voltaje y corriente en cada uno de ellos para comprobar experimentalmente el cumplimiento de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, comparando la teoría matemática y el comportamiento de la simulación. ¿Cómo se realizó? Para hacerlo de forma segura y precisa, utilicé el simulador de circuitos de la plataforma PHET. La práctica se dividió en dos fases. En la primera, construí el circuito en serie conectando una fuente de 5 voltios a las tres resistencias seguidas, una detrás de la otra. Usé el amperímetro digital en serie para medir la intensidad de la malla. Como se puede observar en la imagen, se tuvo una corriente de 0,01 amper en todo el circuito. En esta fase también se utilizó el voltímetro en paralelo para registrar las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Como se puede visualizar en la imagen, en la primera resistencia se tuvo un voltaje de 2,76 voltios, en la segunda se tuvo un voltaje de 0,33 y en la tercera se tuvo un voltaje de 1,91 voltios. En la segunda fase, organicé las mismas tres resistencias en paralelo, conectándolas directamente a los nodos de la fuente de 5 voltios. Aquí ubiqué los amperímetros en cada una de las ramas para evaluar cómo se dividía el flujo de corriente y comprobar la corriente total del sistema. Como se puede apreciar en la imagen, en la primera resistencia se tiene un amperaje de 0,01, en la segunda resistencia es de 0,11 y en la tercera resistencia es de 0,02. El flujo de corriente total es de 0,14 amperes. Durante la segunda fase de esta simulación, también se midió lo que es el voltaje dentro de todo el circuito, comprobándose así que el voltaje en un circuito paralelo es de 5 voltios en cada una de las resistencias. Finalmente, ¿qué resultados se obtuvieron? De los datos se llegó a las siguientes conclusiones. En el circuito en serie se confirmó la segunda ley de Kirchhoff. La suma de los voltajes individuales, que fueron 2,76 voltios, 0,33 voltios y 1,91 voltios, dio exactamente 5 voltios, que es la misma cantidad de la fuente, demostrando la conservación de la energía. Sin embargo, al calcular las resistencias por la ley de Ohm, se tuvo un error cercano al 29% en cada una de esas resistencias. ¿Por qué? Esto se debió a la apreciación del amperímetro del simulador, que redondea la corriente real, que fue de 0,00707 amper a solo dos decimales, y la llevó a 0,01 amper, restándole precisión a los cálculos. En el circuito en paralelo, los resultados fueron mucho más precisos, porque las corrientes de las ramas eran más altas, que fue de 0,11 amper, 0,02 amper y 0,01 amper, por lo que el redondeo no afectó de manera significativa. Los errores bajaron notablemente, destacando que la resistencia total equivalente llegó a solamente 1,65% de error. Esto validó también la primera ley de Kirchhoff, que plantea que la suma de las corrientes de las ramas es igual al total de 0,14 amperes, y demostró que en paralelo el voltaje se mantiene constante. En conclusión, esta práctica no solo permitió validar de forma didáctica las leyes de Ohm y Kirchhoff, sino que también permite apreciar que aún en un entorno digital existen limitaciones de precisión. Aprender a identificar y justificar estos errores es lo que realmente nos hace comprender la física en la vida real. Muchas gracias por su atención.